Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avanza la recuperación empresarial. La Cámara de Comercio de Bogotá reveló cifras sobre la mejoría en operación, producción, ventas y liquidez de las industrias en la capital y sus alrededores. Analizaremos el panorama con la presidenta de ACOPI Bogotá, Alejandra Osorio. Las claves para comprar carro usado. Hacerse un vehículo de segunda mano es una excelente opción siempre y cuando siga ciertas precauciones. Un experto en esta materia nos contará cuáles son las recomendaciones y cómo financiar esa compra. Las jugadas de los gimnasios en Colombia. Una cadena de gimnasios sale a la bolsa en busca de recursos para su crecimiento. Las demás cadenas de gimnasios se alistan también para una competencia más agresiva. Detalles en la movida empresarial. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los signos de recuperación que hubo en el mes de junio en las empresas de Bogotá y los municipios aledaños. El informe fue presentado hoy por el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, el doctor Nicolás Uribe. El informe abarca temas como la operación, producción, ventas y también la liquidez de las compañías. Veamos. A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia y de los bloqueos generados en el marco del paro nacional, la resiliencia de los empresarios no se detiene. Desde octubre de 2020 venimos realizando la encuesta mensual sobre reactivación productiva y algunos de los resultados de junio muestran ya indicios de recuperación del sector empresarial de Bogotá y la región a partir del tercer pico y los efectos de los bloqueos. El porcentaje de empresas que operó a plena capacidad aumentó entre mayo y junio al pasar del 13 al 23%. La situación de las ventas mejoró y el 7% de los empresarios manifestó que estas mejoraron en junio, tras haberse ubicado en un 2% en el mes inmediatamente anterior. Otro hecho importante que vale la pena resaltar es que del total de los empresarios encuestados, el 7% dice que aumentaron sus niveles de producción, mientras que esto solamente estaba en el 2% en el mes anterior. Asimismo, mejoraron los indicadores de costos y liquidez. Aumentó el porcentaje de empresarios que manifestaron la disminución de sus costos, pasando del 27% en mayo al 35% en junio. Y con respecto a la liquidez, el 9% de los empresarios dijeron que aumentó en este mes de junio, mientras que en mayo el porcentaje fue apenas un 4%. Sin embargo, seguimos con grandes retos para consolidar la recuperación. Al comparar la dinámica empresarial, de acuerdo con las cifras del registro mercantil, entre enero y junio de 2021 disminuyó en un 7% el número de empresas activas en Bogotá y en los 59 municipios de nuestra jurisdicción frente al año 2019, último año comparable. Esto significa que pasamos de tener 415.800 empresas a 388.000, lo que representa cerca de 28.000 empresas menos. Las empresas creadas disminuyeron en un 8% entre enero y junio de este año, en comparación con el mismo periodo del 2019, a pasar de 48.900 a 45.100. Es decir, se crearon menos de cerca de 3.800 empresas. Y si bien hemos venido recuperando el año perdido por la pandemia, debemos seguir trabajando en la reactivación, para lo cual es fundamental mantener la estabilidad para los negocios, la inversión y la recuperación del empleo. Y para analizar precisamente el panorama de las empresas en Bogotá y de la región cercana, le quiero dar la bienvenida a la doctora Alejandra Osorio. Ella es directora de ACOPI Bogotá y Cundinamarca. Doctora Osorio, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gracias por estar con nosotros. Cordial saludo, Víctor. Un saludo también a la audiencia. Doctora Osorio, ¿las cifras internas que manejan ustedes desde ACOPI coinciden con este reporte de la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Hay reactivación en el sector empresarial? Bueno, es definitivo que el mes de junio, a partir del 8, que inició la apertura económica de todos los sectores en Bogotá, ha mostrado signos de recuperación y eso es absolutamente innegable. No obstante, todavía tenemos algunas preocupaciones, como lo veíamos ahorita en el reporte dado por el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nuestras cifras en el monitor MIPYME que manejamos con la Secretaría de Desarrollo Económico nos arroja que todavía tenemos cerca de un 57% de empresas que están operando al 50% de su capacidad instalada o menos. Esa todavía es una cifra
cifra muy preocupante porque si bien ha venido aumentando el número de empresas que están operando al 100% de su capacidad, todavía un gran porcentaje se mantiene muy por debajo de lo que necesitamos para lograr una reactivación económica segura. Otro elemento que nos llama la atención es que de los factores que más están afectando hoy el desempeño empresarial está la capacidad de compra, las ventas ambulantes y la incertidumbre por nuevos cierres, que esperemos no tengamos que llegar a esa situación. Pero principalmente la capacidad de compra se refiere todavía a una vinculación laboral de un gran porcentaje de personas que no están teniendo la posibilidad de tener dinero en sus bolsillos para consumir los productos y servicios que están en el mercado. Entonces, allí vemos todavía una preocupante situación. Vemos todavía que un 32% tiene dificultades para el pago de nómina, un 36% para la renovación de Cámara de Comercio, y en el pago de los impuestos la situación oscila entre el 22% para el pago del IVA y el 10% para el pago del predial. Entonces, estas son algunos de los indicadores que tenemos internamente desde ACOPI que todavía manifiestan las dificultades que tienen especialmente las empresas de menor tamaño para asegurar esta reactivación económica. Es decir, que ustedes han visto que el consumo, digamos, sí se ha venido reactivando, porque lo hemos visto a través de indicadores de consumos, a través de tarjetas de crédito, algunas cifras de radar, pero no tanto como antes de la pandemia. ¿Por qué creen ustedes que todavía los bolsillos de los colombianos estén golpeados? Por una parte, porque el empleo no se ha terminado de recuperar, y yo creo que la mejor reactivación económica tiene que darse a la luz de cómo vamos a generar mayor empleo. Y una preocupación grande está centrada en empleo joven y en empleo de mujeres. Para esto se están dando una serie de incentivos para que las empresas hagan contrataciones en empleo focalizado a jóvenes, por ejemplo, en el que el gobierno nacional va a aportar hasta el 25% y el gobierno distrital se sumó a esa iniciativa y va a aportar el 55% para llegar a un total de 80% de subsidio de los 3 primeros meses de nuevas contrataciones de personas jóvenes a empresas de todos los sectores económicos de la ciudad. Esto es una iniciativa muy importante para resaltar, porque allí está el núcleo de por qué las personas hoy por hoy no tienen todavía dinero en sus bolsillos, y es porque muchas de ellas no están todavía recuperadas y no están todavía reenganchadas al mercado laboral. Entonces, ahí tiene que estar el esfuerzo central de este semestre en la recuperación de empleo. Es decir, que si una pequeña empresa en este momento contrata a una persona, en este momento, o no sé a partir de cuál momento, pero contrata una persona mínimo 3 meses, entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, estamos hablando de Bogotá, les ayudan a pagar aproximadamente 800.000 pesos mensuales. La contratación tiene que hacerse mínimo por un año para poder garantizar que esa persona tenga un periodo de tiempo de estabilidad. Y se subsidia durante 3 meses hasta el 80% del valor completo, incluidos parafiscales, que aproximadamente sí son cerca de 800.000 pesos, lo que subsidiaría entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Lo que sabemos hasta el momento es que se van a tener en cuenta las contrataciones desde el mes de julio. Todavía falta que salga la reglamentación por parte del ministerio y del distrito. ¿Y qué podría pasar a partir del tercer mes? ¿Quedan recibiendo algún tipo de subsidio? Bueno, si de aprobarse la reforma tributaria, que ahorita podríamos hablar un poco más de eso, viene incluido la ampliación del PAEF, que es el subsidio a la nómina, y allí podrían las empresas que continúen con algunas características de dificultades económicas para acceder hasta el mes de diciembre a ese subsidio, que sabemos que es un monto muy inferior, pero también seguiría vigente hasta el mes de diciembre en caso de aprobarse la nueva reforma tributaria. Pues hablemos de una vez de la reforma tributaria, porque es que toca puntos centrales en muchos sectores. Por ejemplo, ¿a ustedes les conviene que se apruebe esta reforma tributaria tal y como fue presentada? Mire, la reforma tributaria siempre es un golpe muy fuerte para el sector empresarial, porque tiene modificaciones y tiene inevitablemente que asumir alguien la crisis en la que estamos sumidos en el país.
crisis que no viene solamente derivada desde la pandemia, y eso es un elemento fundamental en este análisis de cualquier reforma tributaria que se presente. Tenemos un déficit anterior a la pandemia que se agrava, por supuesto, por la alta inversión y gasto social que se ha derivado, pero además de eso, porque hoy por hoy tenemos que hacer esta reforma tributaria, sabemos las dificultades por las que se está atravesando a nivel del fisco y sabemos también que allí vienen incluidos una serie de programas sociales que son supremamente necesarios para reducir la brecha de desigualdad y la brecha de pobreza que está aumentando en Colombia. ¿Qué reproche le tenemos en este momento a lo que se conoce por ahora de la reforma tributaria, que incluye un aumento en la tarifa de renta para todas las empresas sin distinción alguna? Lo que estamos sugiriendo es que esa tarifa de renta sea diferenciada, sea progresiva, de tal manera que todos aportemos, pero conforme a la capacidad de pago que tienen cada una de las empresas por su tamaño. Es que cuando comparamos las dos reformas tributarias, la que presentó hace un par de meses el exministro Carrasquilla y esta reforma tributaria, ocurría lo contrario, ¿no? Para las pequeñas empresas, las más pequeñas, bajaba la tarifa de renta al 24% aproximadamente, desde un 30-31%. Y esta reforma, porque el sector empresarial es el que va a poner la plata, va a financiar todo este proyecto prácticamente, o la mayoría de él, lo que hace es subir la tarifa de renta del 30, 31 al 35%. Y por eso me dice seguramente usted que será un golpe. ¿Esto le va a restar mucha competitividad a las empresas pequeñitas? Miren, nosotros en la reforma anterior criticábamos que se afectaba gravemente el bolsillo de las personas y de las clases medias colombianas, que sería un golpe muy grave para el mercado interno y, por tanto, para la posibilidad de ventas y de reactivación económica de las empresas más pequeñas. En esta reforma no tenemos el impuesto diferencial, que no existe en el país. Eso es una cosa que hay que decir. No existe en este momento una tarifa diferencial, y nosotros lo que hemos señalado es que desde antes de la pandemia la desigualdad empresarial en Colombia es altísima. Nosotros hemos calculado el índice de Gini para el sector empresarial medido en utilidades y nos da el 0,82. Eso quiere decir que una pequeña parte de las empresas generan la mayor parte de las utilidades y el resto generan muy poquitas, y entonces allí es donde encontramos una dificultad al tener que aplicar una misma tarifa por igual sin tener en cuenta la posibilidad y la capacidad de pago de las empresas. Entonces lo que estamos diciendo es todos queremos aportar, todos tenemos que meternos la mano al bolsillo, como se dice, pero tenemos que hacerlo en partes proporcionales y ajustado a la capacidad de pago de cada una de estas empresas que tienen distintas capacidades. La anterior reforma tenía tarifa diferencial, esta de momento no incluye una tarifa diferencial, todos van a pagar por igual, tanto grandes como pequeñas empresas. Doctora Osorio, muchas gracias por estos minutos. Por supuesto, seguiremos hablando en la medida en que avance este proyecto por el Congreso de la República. Feliz noche. Feliz noche. Esta es la situación, el panorama entonces, sin embargo hay señales de reactivación. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día, también positiva, 37,2 puntos porcentuales, y corresponde al índice de confianza comercial reportado en junio en la encuesta mensual de Fedesarrollo en las principales ciudades del país, no solo Bogotá. La mejora fue de 4,7 puntos porcentuales frente al índice reportado en mayo, muy afectado por los bloqueos. Entre tanto, el índice de confianza del sector industrial de empresas más grandes regresó a terreno positivo, esto es muy bueno, al quedar en 5,8 puntos porcentuales en junio, aumentando en 9 puntos porcentuales frente al mes de mayo. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, más empresas están comprometidas con vacunar a sus trabajadores. Hoy, esa tarea inició en las empresas del grupo Valorem, al que pertenece Caracol Televisión. Ya regresamos. Y a la hora de comprar carro, casi todas las personas se debaten entre invertir en un vehículo 0 kilómetros o adquirir un buen carro usado. Esta última opción muchas veces es la mejor decisión, pero hay que seguir ciertas claves para no equivocarse. Para hablar de este tema muy interesante, le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Sebastián Pardo, socio fundador de la fintech mesubo.com, especializada en la financiación de vehículos usados. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a 5 Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa.
Doctor Pardo, pues en medio de la pandemia, la gente, muchas personas tienen algunos ahorros, de todas formas, muchas personas prefieren evitar movilizarse en el servicio público para cuidarse, etcétera. Seguramente ha venido aumentando el apetito por vehículos usados en nuestro país, bueno, después de esa crisis tan dura que tuvimos el año pasado, pero ¿sí es una buena opción comprar un carro de segunda? Víctor, sí, muy importante lo que usted señala. La pandemia realmente ha sido un impulsador muy grande para la compra de vehículos usados, algo de temor de andar en transporte público. Entonces, el vehículo usado se ha vuelto una alternativa muy importante para muchas familias, y le hablo esto en Asia, en Estados Unidos y en Europa es así. Y hay dos razones principales por las cuales vale la pena comprar el vehículo usado, y la principal, que creo que todos la comprendemos, es el tema del precio. Entonces, obviamente los vehículos usados tienen precios inferiores a los vehículos nuevos, y eso le permite a la persona o bien acceder a un carro al que no podría acceder porque no le alcanza para comprar un vehículo nuevo, o para la mayoría de las personas es comprar un carro un poco mejor del que pueden, de una gama mejor de la que pueden lograr al comprarlo nuevo. Y la segunda también tiene que ver con el valor, y es del carro, y es que los vehículos nuevos, como es bien sabido, pierden una parte importante de su valor al salir del mismo concesionario. Hasta el 20% se puede perder solo desde el concesionario a cuando pisa la calle, y de ahí en adelante esto puede ser una pérdida de valor del 6, del 7%. Entonces, obviamente... Doctor Pardo, ¿me escucha? Desde el punto de vista de inversión, pues desde el punto de vista económico. Sí, señor. Es que estaba perdiendo la comunicación, pero es que me llamó mucho la atención. Es decir, para citar un ejemplo así con cifras redondas, una persona que se compra una camioneta de 100 millones de pesos nueva, va, la reclama, la prende, sale al andén y ya le vale 80 millones de pesos. Le vale 80 millones de pesos, tal cual, lo puede vender a 80 millones de pesos si es que lo logra. Entonces, esa es una de las desventajas de los vehículos nuevos. Obviamente tiene cosas sabrosas comprar vehículo nuevo, pues que está nuevo, huele rico, es 0 kilómetros, ¿cierto? Tiene unas ventajas como todas las cosas nuevas, pero obviamente tienen un impacto desde el punto de vista de mantener su valor, y también, como hablamos, también del precio mismo del vehículo, pues de arranque es un poco más costoso que comprar un vehículo usado. Entiendo. Doctor Pardo, entonces usted me dice que de ahí en adelante puede tener una depreciación del 6%, bueno, en fin, es decir que con el paso de uno, mejor dicho, puede comprar vehículos usados de 3 años de uso más o menos, y puede encontrar un descuento de ¿qué? El 30, 40% frente al vehículo nuevo, y un vehículo de 3 años, pues de todas formas está muy bueno, ¿no? Sí, sus números no le fallan. Un carro de unos 3 años es un carro que está perfectamente bueno. Yo no sé si usted mira, la gente que tiene carro lo sabe, la gente que, por ejemplo, monta en taxi se da cuenta que muchos de estos carros tienen garantías de 5 y de 7 años con un montonón de kilómetros. Entonces, un carro de 3 años es un carro que, como usted señala, puede valer 30, 35, 40% menos que un carro muy parecido que esté nuevo. Y lo que sabemos es que son carros que hasta la garantía está vigente. Entonces son carros que están en muy buenas condiciones. Obviamente, pues si los han tratado bien, pues porque hay gente que no trata bien los carros o que se han accidentado, y lo que encontramos es que se puede conseguir un carro de muy buenas condiciones que le va a durar sin ningún problema muchos años más. Entonces, y que casi con muy bajitos niveles de mantenimiento, porque los carros hoy en día, pues muchos son eternos. Ve uno vehículos circulando 100.000, 200.000 kilómetros, que eso es un montón, sin tener grandes problemas de mantenimiento. Entonces es algo que realmente vale la pena y que le cuida el bolsillo a las personas. Y ahorita, pues que todo está como tan duro, creo que es un momento en el que ser consciente con el bolsillo es importante. Doctor Pardo, pero bueno, está la garantía de comprarse el 0 kilómetros, que eso no le va a fallar nada, y si le falla, pues le cambian el carro. Pero ¿qué recomendaciones nos da usted a la hora de comprar un vehículo usado y no salir afectado?
Muy buena pregunta. Pues yo pienso que lo primero es ver bastantes vehículos y uno estar como tranquilo de la decisión y sabiendo el carro que uno quiere. Si uno quiere un carro familiar, pues uno no debería comprar un carro muy deportivo porque no cabe toda la familia. Si uno necesita andar por carreteras destapadas, pues más le vale buscar algo que sea 4x4 y que sea alto. Entonces primero es coger el tipo de carro y la marca que le acomoda a uno, que tenga una buena representación, es muy importante. Pero eso se hace para vehículos nuevos y también para vehículos usados. Cuando uno compra un vehículo usado, pues tiene que revisar los siguientes aspectos. Uno, mecánicos, o sea, que el carro esté bastante bien, cierto, que el motor funcione, digamos que todos los aspectos mecánicos funcionen. Los temas estructurales, que es todo el chasis del carro, debe estar en buenas condiciones. Un chasis doblado es muy difícil de arrendar, es muy difícil de arreglar, y eso pues hace que sea uno de los puntos principales que se revisa en cualquier inspección. Y creo que ahí quiero hacer un freno porque es muy importante a la hora de comprar un carro usado hacerle una inspección, o lo que llaman un peritaje, que es básicamente una revisión de en qué estado está el vehículo. Doctor Pardo. Hacen empresas profesionales, lo hacen algunos talleres, y lo que le da a uno tranquilidad es que el carro está bien, señor. No, es que a veces se me pierde la comunicación, pero ya lo retomé. Y la última recomendación. Y la última recomendación yo le diría que es mirar el tema legal. Es absolutamente fundamental entender que los carros viejos pueden tener multas, pueden haber sido parte de delitos, que es algo que toca mirar. Y esto todo es muy sencillo mirar. Las bases de datos hoy en día lo permiten, y por esa razón no debería haber miedo de comprar un vehículo usado de ningún estilo, sino que simplemente toca hacer esa inspección que incluye temas mecánicos del carro, eléctricos, temas de emisiones y finalmente la revisión legal, que es muy, muy importante. Bueno, yo tenía entendido que las entidades del sector financiero prestaban plata para carro nuevo, pero no tenía muy claro que existían empresas que prestaban para carro usado. ¿Qué papel juegan ustedes en este mercado? Pues Víctor, es una buena observación. Hay algunas entidades financieras que sí prestan para carros usados, pero por lo general prefieren hacerlo para carros nuevos, y es como donde uno por lo general ve mi hermano Nicolás Pardo y yo montamos esta compañía que se llama mesubo.com, Mesubo con Z, para apoyar a la gente que quiere comprar carro usado, para que tenga la posibilidad de hacerlo con un crédito y que no tomen créditos de libre inversión para comprar un carro, porque usualmente son créditos cuyas tasas son mucho más altas que las de los carros, de la financiación de carros. Entonces nosotros entramos con Mesubo para apoyar a los clientes, para hacerles, digamos, esa compra del vehículo muy fácil, rápido y también seguro. Vea que nosotros mismos, para hacer una financiación de un vehículo, también le hacemos la inspección con uno de nuestros aliados, y en esa inspección salen cosas, y hay carros que nosotros le decimos al cliente: miren, no le aconsejamos que usted compre este carro, nosotros ciertamente no lo podemos financiar, entonces más bien búsquese otro carro que esté en mejores condiciones. Entonces es eso, digamos, un poco el tema de seguridad. Ya para el tema de cómo se logra el crédito, y aquí es donde está la magia de Internet y la magia de lo que hablan de fintech, de tecnología financiera, es hacer el proceso muy rápido y muy fácil desde la casa o desde el transporte, desde donde esté la persona, entrando a mesubo.com, Mesubo con Z. Simplemente entran al portal, hacen una prevalidación completamente gratuita que en un par de minutos le dice cuánto le vamos a poder prestar, y de ahí en adelante lo que hacemos mediante un equipo de agentes y gente muy capacitada y muy conocedora, lo que pasa es que acompañamos a los clientes en el proceso de la compra de su vehículo usado, y eso es lo que hace Mesubo, sin salir de su casa, sin grandes, papeleríos. Todo se hace digital, todo se puede hacer desde el celular o desde su computador. Entonces ahí es donde entra la tecnología financiera a este mercado, que es un mercado que tradicionalmente no lo atiende el sector financiero tradicional, los bancos, tan eficientemente como pensamos que el sector lo amerita. La revolución de las fintech. Doctor Pardo, gracias por estos consejos. Muy interesante esta charla. Seguiremos hablando. Feliz noche. Víctor, muchas gracias. Feliz noche.
Tengo entendido que por cada carro nuevo se venden aproximadamente 2,5 carros usados en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos pagos han tenido que hacer las aseguradoras por siniestros ocurridos por causa de la pandemia. Ya regresamos. Hora de hablar del mundo de los negocios. Juan Fernández, bienvenido. ¿Cuál es su tema para hoy? Adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de gimnasios y cómo Smart Fit, esta cadena de gimnasios brasileña que está presente en Colombia y es, junto con la colombiana Bodytech, el líder de la industria, está saliendo a la bolsa y eso tendrá movimientos seguramente locales porque posiblemente vendrían adquisiciones. Smart Fit, que ha sido apalancada, entre otros, por el Fondo Soberano de Singapur, espera recaudar en esa operación en Brasil más de 445 millones de dólares. La cadena espera seguir con esa operación de sus 928 gimnasios en 13 países de América Latina, incluido Colombia, que poseía, también es importante este dato, antes de la pandemia 2.5 millones de clientes. Durante la pandemia perdió unos 600.000 clientes y sus operaciones prácticamente detenidas durante un año por motivo de la pandemia, pero hoy lo que se ve es una reactivación de los gimnasios aparentemente a escala regional y un negocio fuerte a futuro. No en vano, esa oferta de acciones de la red de gimnasios está siendo una de las más demandadas en la Bolsa de Valores brasileña en los últimos años. Juan, ¿y cómo influirá esa movida en su operación aquí en Colombia? Antes de decírselo, es importante explicar o saber que Smart Fit fue fundada por Edgar Corona con el propósito de ser una cadena de bajo costo y hoy su participación estaría por el 8,5%. Hoy esos recursos nuevos se irán posiblemente, como le decía, a compras y a expansión que tocará a Colombia, donde la cadena espera cerrar este año con unos 250.000 usuarios que atienden en sus más de 85 sedes, muy parejo con el número que tiene Bodytech. Y con recursos nuevos, pues esa competencia de las dos cadenas va a aumentar. Bodytech, es importante mencionarlo, fue fundada en 1998 por Giola Aicardi y Nicolás Loaiza y después entraron a participar fondos como locales, TK Capital, por ejemplo, es uno de ellos, y algunos fondos estadounidenses. Y pese a que el mercado parecería topado, lleno en el tema de los gimnasios, se estima que en Colombia cerca de 1.100.000 personas acuden a ellos. Eso no es ni el 4% de la población del país. En Estados Unidos, para hacer un comparativo, acude el 14%, por ejemplo. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre gimnasios y lo que vendrá en Colombia seguramente en términos de competencia con esta salida a bolsa de Smart Fit en Brasil, que es probablemente uno de los temas que en el corto plazo toque a Colombia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. En más información, más empresas pusieron en marcha el compromiso de vacunar a todos sus trabajadores, ayudando así a proteger al personal, también a sus familias, pero también a impulsar la reactivación. El grupo Valorem, propietario de Caracol Televisión, arrancó el plan de vacunación de 24.000 empleados. ¿Qué le preocupa? Siempre en las calles con los ciudadanos. Todo esto hace parte de la reactivación económica en Barranquilla. Estamos acá en una de las aulas de un colegio del sur de Bogotá. Hoy empezará la vacunación para mayores de 35 años. Al servicio de sus necesidades. Comerciantes se están preparando para la gran reactivación que va a tener esa zona. Y de su felicidad. Ni siquiera una pandemia fue capaz de aplacar la labor de los 24.000 colaboradores que hacen parte de las empresas que conforman el grupo Valorem y que hoy empezaron a ser inmunizados contra el COVID-19 como parte de la vacunación de los privados. Hoy celebramos el inicio del proceso de vacunación de casi 24.000 colaboradores, a los que esperamos llegar en 29 departamentos del país. Asimismo, los invitamos a continuar guardando las medidas de bioseguridad para proteger su vida y la de su familia. Desde temprano en la Clínica Chayo, personal de empresas como Decameron, Refocosta, Cinecolom y Caracol Televisión iniciaron su vacunación. Es garantía de salud y pues haberlo hecho a través de la empresa para la cual trabajo, como es Caracol Televisión, pues creo que también es una muestra de que la empresa se preocupa por sus trabajadores y también por su bienestar. Y soy de los que piensa que es mejor estar vacunado que terminar en una unidad de cuidado intensivo. En Hoteles Decameron nos vacunamos todos. Hoy para nosotros, digamos que esto es tomar más fuerza en reactivación de este sector. Queremos ser parte de este proceso de vacunación que es tan importante para la industria y para que todos estemos protegidos.
Con biológicos de Sinovac en 29 departamentos del país, los colaboradores serán vacunados con las 2 dosis en un proceso que sirve de apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Miro con mucha ilusión hacia el futuro. Han sido unos meses donde hemos enfrentado una adversidad que creo que ninguno de nosotros se imaginó, pero creo que es un renacer y ahora miramos hacia adelante y tenemos pues toda la ilusión para continuar con nuestro lindo trabajo en las salas de cine, brindando emociones a nuestros clientes y pues de una manera mucho más segura. Y realmente estamos seguros que vamos a hacer una diferencia, que vamos a ayudar al país porque es un plan complementario al Plan Nacional. Y la idea es ayudar al país a acelerar ese Plan Nacional de Vacunación. Tras meses de restricciones, confinamientos y dificultades para operar, hoy se acelera el proceso para que las empresas retomen todas sus actividades. Sin embargo, no olvide que a pesar de recibir su esquema de vacunación, no hay que bajar la guardia y se deben mantener los cuidados porque el virus no se ha ido. No se ha ido. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Un último dato, carga de café para el fin de semana por primera vez por encima de 1,5 millones de pesos, precio histórico. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche, feliz fin de semana.